Hashem, nuevamente estamos en este Shabbat, ahora con nuestra segunda porción de la Torá, nuestra Parashat Noach, que se encuentra en el libro de Bereshit o Génesis. Esta porción la encontramos a partir del capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Nuestra Haftará en Isaías 54, 1 al 55, 5. Y en el Brit Hadashah Nuevo Testamento la podemos encontrar en Mateo 24, 36 al 46 y en Primera de Pedro 3, 18 al 22. En este estudio, que continuamos nuestro ciclo de Torah, podemos encontrar la descendencia de Noach, el decreto del Eterno de mandar un Mabul, un diluvio a la tierra, el último llamado para que Noach entre en el arca antes de que las aguas cubran la faz de la tierra. El agua cubre toda la superficie de la tierra. El descenso de las aguas, el cuervo y la paloma que envía Noach desde el arca, el saber que encontraron tierra seca, la salida del arca. Noach construye un altar y ofrenda para Hashem, el pacto del Eterno con Noach, un arco en el cielo de colores, la embriaguez de Noach, la torre de Babel, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Este estudio lleva por subtítulo El tiempo se termina. Noach, que significa descanso. En este estudio vamos a empezar con lo siguiente. Nuestro estudio comienza diciendo: estos son los descendientes de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noach se encaminó con el Eterno. Noach engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra se había corrompido ante el Eterno y la tierra se había llenado de latrocinio. Vio el Eterno la tierra y aquí que estaba corrupta, pues toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Ahora, el Midrash nos dice que la generación antes de que el Eterno purificara la tierra con agua, poseía una fuerza física enorme y que eran seres gigantescos, como nos lo menciona el estudio pasado en el capítulo 6.4. Además que eran capaces de extraer de raíz cedros enteros y consideraban a los animales salvajes tan inofensivos, que su fuerza no disminuía al envejecer, sino lo contrario, aumentaba cada vez que ellos tenían más edad. No conocían sufrimiento de ningún tipo. Sembraban la tierra una sola vez cada 40 años y la tierra producía la cantidad suficiente para los próximos 40 años. No tenían que soportar ni calor ni frío, ya que no había variación en las estaciones, ya que el clima era permanente, era un clima primaveral y placentero. Ahora, al tener todos estos privilegios, su corazón se llenó de soberbia y desecharon la autoridad de Hashem, al decir que no lo necesitaban más, que tenían todo, ¿sí? Tenían todas sus necesidades en esa tierra: el alimento, el clima, los ríos llenos de agua y sin lluvia del cielo. Estos fluían caudalosamente. Y es justamente que el Eterno decide castigar con lluvia, ¿sí? Como nos los dice el Pasuk 17 de nuestro estudio: he aquí que estoy por traer las aguas del diluvio sobre la tierra para aniquilar debajo de los cielos a toda carne en la que haya espíritu de vida. Todo lo que haya en la tierra ha de expirar. Es algo tremendo, ¿verdad? Lo que pasó en el diluvio. Ahora, ¿cuántos de nosotros llegamos a tener todo? Llegamos a tener comodidad, economía, trabajo, vestimenta, calzado, comida, etcétera, y sentimos que no nos hace falta nada. Creemos que lo que tenemos es por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza, por nuestro nivel social, por la economía que tenemos, y que no necesitamos la ayuda absolutamente de nadie. Creemos que somos superior a los demás. Pero la realidad es que no es así, porque todo lo que tenemos no depende de cuán afortunado hayamos sido, sino que el creador del universo así lo decidió, y es gracias a él que podemos disfrutar de sus bendiciones. Y a muchos, por no reconocer que dependemos de la mano de Hashem, ¿sí? Dependemos de su mano amplia, abierta y sagrada, es que nos vienen las calamidades. ¿Cuántas personas que tenían una gran economía, un poder, de la noche a la mañana pierden todo? Y no pueden explicar qué es lo que pasó. Todo su patrimonio quedó destruido en ruinas, sumergido debajo de las aguas. Proverbios 3.5 nos dice: confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora Isaías 40, 29 y 31 nos dice: Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando esperamos en el Eterno podemos hacer cosas maravillosas. Todo depende de Él, dependemos prácticamente de Él. Jeremías 17:5 nos dice: así ha dicho Adonai, maldito aquel varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y cuyo corazón se aparta del Eterno. Cuando nosotros creemos que un hombre es el que nos está ayudando al darnos trabajo o que nos está bendiciendo con una ofrenda, realmente no es el hombre. Es Hashem que puso en el corazón del hombre a hacer eso por nosotros, para que nosotros sigamos siendo bendecidos, porque confiamos plenamente en el Eterno. Ahora, confiar en el Eterno de todo corazón significa poner toda nuestra emuná, toda nuestra fe y confianza en el Eterno, en lugar de hacerlo en uno mismo o en nuestras propias fuerzas o en alguna persona más. ¿Sí? Esto implica no confiar solo en nuestra propia sabiduría, inteligencia o juicio personal para tomar decisiones y creer que son las correctas. Debemos reconocer que todo, absolutamente lo que tenemos, es gracias a Hashem, y que si no fuera por su infinita misericordia no tendríamos absolutamente nada, ni siquiera el aliento de vida. La generación antes del Mabul, la vida era muy prolongada, cientos de años, hasta que el Eterno no soportó más su pecado, que decidió que los años del ser humano serían 120 años, como nos lo cita en Bereshit 6. En este pasaje Dios declara que su espíritu ya no contendrá con el hombre, porque este es carne, y sus días se limitarán a 120 años. Bereshit o Génesis 6:3 dice: y el Eterno no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Esta decisión aparece en el momento de un mundo lleno de maldad. Antes de que Hashem envíe el Mabul o diluvio para purificar la tierra, se nos enseña que estos años de vida pueden entenderse como un límite de tiempo antes del diluvio, un plazo para que la humanidad se arrepienta, teniendo una oportunidad de 120 años para arrepentirse de sus transgresiones. Vemos que nuestro estudio nos dice que el Eterno vio que la tierra se había corrompido, se había llenado de latrocinio, de corrupción, y que toda carne se había desviado de sus caminos. Los jajamín, los sabios de la Torah, nos enseñan que la conducta de la gente se deterioró tanto en corrupción, en inmoralidad sexual e idolatría. Primeramente pecaban encubiertamente de los demás, creyendo que el Eterno no se daría cuenta. Pero fue tanta su maldad que nos dice la Torah que sus pensamientos eran todo el día cometer pecado. Imaginemos, todo el día estaban pensando en cometer pecado. O sea, no laboraban, no ponían su mente en otras cosas más que en cometer transgresión. Motivo por el cual, después de pecar en lo oculto, se hizo evidente el pecado a la vista de todos. Tanto que su corrupción fue transmitida a toda la creación, y de esta forma el pecado estaba en todas partes. Cuando la persona va desarrollando el hábito de pecar gradualmente, va perdiendo la vergüenza, al tiempo que el pecar a la vista de todos es algo normal y aceptable. Se nos enseña que la generación de Noa era culpable de haber pecado en idolatría, en derramamiento de sangre y en la inmoralidad sexual. La idolatría se apartaron del Eterno, porque no deseaban seguir sus caminos. Se dedicaban a la hechicería, abandonando por completo al Creador por servir a otros ídolos. El derramamiento de sangre, eran personas sin escrúpulos, asesinaban por placer sin importar a quién le quitaban la vida. La inmoralidad sexual, a esta generación solo le importaba satisfacer sus instintos. Los hombres también tomaban dos esposas, una para procrear hijos y otra para el placer. Intercambiaban a sus mujeres con otros hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, tenían relaciones. Arreglaban contratos matrimoniales entre animales para legalizar sus relaciones prohibidas. Fue tanta la depravación que se nos dice que hasta los animales imitaban la depravación del hombre, al meterse con otras especies diferentes a las de ellos. Hashem decreta una generación que se comportaba con tanta inmoralidad que había perdido su derecho a la existencia.
Él habría podido indultar o perdonar a esta generación tan perversa si hubieran pecado inconscientemente, que no tuvieran conocimiento de lo que estaban haciendo. Pero no fue así, ya que ellos conocían perfectamente las misbot, los mandamientos dados a Adán. Y todo esto incluían los pecados que ellos estaban realizando. O sea que tenían pleno conocimiento de causa qué transgresiones estaban cometiendo. Los sabios nos hacen saber que existía un cuarto pecado, que era el de la corrupción, porque las autoridades en aquel entonces no hacían justicia por ningún delito que se les presentara en los tribunales. Y esto permitía que la gente hiciera lo que quisiera sin recibir castigo alguno. Hoy en día este tipo de pecados, existe en muchas partes del planeta y son cometidos con conocimiento de causa. La idolatría está en todas partes, tanto que existen países que se mueren de hambre, pero no pueden matar a una vaca para poder comer y saciar su hambre, porque para ellos ese animal es sagrado. Adoran árboles donde nace agua, las montañas, imágenes de diferentes personas o animales. Y no hablemos de la idolatría en lo material o en uno mismo. La palabra del Eterno nos hace saber que se prohíbe la creación de ídolos como podemos ver en Éxodo 20 del 4 al 6, que nos dice lo siguiente: no te harás ídolos ni imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Eterno, tu Elohim, soy muy celoso y no compartiré en otros dioses la honra que me pertenece. Ahora Deuteronomio 5, 8 al 10 también nos dice: no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imágenes algunas para adorarla de ninguna forma, porque yo, el Eterno tu Elohim, soy un Elohim celoso. Él es un Dios celoso. Entonces, a Él es el único que se da la honra y la gloria. Levíticos 26:1: no serán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorar, porque soy el Señor su Elohim. Claramente nos menciona que se prohíbe hacer ídolos de cualquier representación, tanto en el cielo como en la tierra o en el mar, y que no podemos inclinarnos o adorarlos. Tengamos mucho cuidado en qué realmente o a quién adoramos y ante quién nos inclinamos. Se nos enseña que incluso si se nos cae algún objeto cuando vamos caminando o frente a una imagen pagana o algún lugar de culto, no podemos agacharnos a levantar ese objeto, porque se vería como que estamos haciendo una reverencia, nos estamos inclinando ante la imagen o ante el lugar de culto. Lo más adecuado es dar la espalda a la imagen o al lugar de donde estamos y inclinarnos, pero no con rodillas, sino doblando las rodillas y tomar el objeto caído. Esa es una forma correcta para que no se tome a una mala interpretación. Como lo he comentado anteriormente, el enemigo siempre usa todo para lograr sus planes de destrucción. Cuando se confunde el amor hacia un ser querido, debemos tener también mucho cuidado, porque quizá no es amor, ¿sí? Es idolatría. Pero en ocasiones a la gente no le gusta que se le diga esto, ya que el Satán ha trabajado muy bien en sus vidas y las personas les molesta que hablen de lo que pueden representar un ser querido para ellos. Eso es algo muy grave. Pero también tengamos cuidado en no caer en la idolatría de un jajam, de un sabio, de un maestro, de un moré, de un rosh, ¿sí? De Torah, porque no son Elohim, no son dioses, sino simples mortales como cada uno de nosotros. Baruch Hashem, que fueron dotados de conocimiento de lo alto. Tengamos cuidado en no pasar esa línea de respeto y admiración por su sabiduría y nada más. El profeta Isaías también nos hace mención sobre los ídolos en el capítulo 44, en el pasuk 9. Los que hacen imágenes talladas, todos ellos son vanidad, y lo más parecido de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su vergüenza, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Y el Salmo 135 nos dice lo siguiente:
Los ídolos de las naciones son de plata y oro, obra de las manos de las personas. Boca tienen ellos, pero no hablan. Ojos tienen ellos, pero no ven. Oídos tienen ellos, pero no oyen. Nariz tienen ellos, pero no hay aire en su boca. Como ellos serán los que los hacen, como así todo el que confía en ellos. Que nuestros corazones no se inclinen por ninguna idolatría, ya que el pecado de Abodá-Zará a otros dioses es algo que no le agrada al Eterno y atrae malos decretos a nuestras vidas. Ahora, el siguiente pecado por el cual fue decretado la purificación de la tierra fue el derramamiento de sangre. Ya vimos que nos enseña que eran personas sin escrúpulos, asesinaban por placer sin importar a quién le quitaran la vida. Las escrituras nos muestran varios pasajes bíblicos donde se condena el homicidio, así como sabemos que se encuentra entre los 10 mandamientos que se localizan en Éxodo 20:14, donde nos cita no matarás. Vemos que es el sexto mandamiento, pero el primero de las segundas tablas, y que tiene relación con la primera y el primer mandamiento, ya que quien verdaderamente cree que Hashem crea y sostiene la vida humana no puede ser asesino. Pero con el tiempo se ha perdido la verdadera emuná, esa fe en cumplir fielmente lo que las escrituras ordenan. En este mundo moderno cada vez se pierde el respeto por la vida de los demás, por la vida de las personas. Es fácil que un joven entre a una escuela o un lugar religioso y comience a dar muerte a todo, ¿sí? A todo aquel que se encuentra en su camino, sin importar si es un niño, joven, adulto, anciano, hombre o mujer. O un grupo de personas fuertemente armadas entran a un lugar y dan muerte a quienes se encuentran en ese lugar. Recordemos lo que pasó en Israel hace 2 años, cuando el grupo Hamas cruzó las fronteras de Gaza y le dio muerte a más de 1,200 personas que se encontraban en sus domicilios, incluso al aire libre, incluyendo mujeres y niños. Eso fue algo tremendo. No tenían escrúpulos, ¿sí? No tenían sentimientos, mataban a diestra y siniestra. Ahora, la palabra Hamas en hebreo se puede interpretar como violencia, y esta palabra nos aparece en el Pasuk 12 de nuestro estudio, donde nos cita que vio el Eterno la tierra, he aquí que estaba con Hamas. Hamas es violencia. Más adelante en el Pasuk 13 nos vuelve a repetir las palabras Hamas, cuando el Eterno menciona que la tierra estaba repleta de latrocinio por causa de ellos. La palabra que se tradujo como latrocinio en hebreo es la palabra Hamas, y anteriormente se tradujo como corrupción, pero se trata de violencia. Podemos ver que la persona que le quita la vida a alguien más es una persona que está llena de Hamas, llena de violencia. Una persona se vuelve violenta por experiencias pasadas de trauma o abuso por un entorno familiar o social violento, problemas de salud mental o de baja autoestima, quizá de haber sufrido un abuso físico, maltrato emocional o presenciado algún hecho delictivo muy violento en el hogar, o por la gente que se rodea la puede llevar al desarrollo de conductas violentas. Tengamos cuidado con quién nos rodeamos, con quién nos relacionamos. Ahora, las personas con baja autoestima también pueden actuar de una forma agresiva. ¿Para qué? Para encubrir su inseguridad o sentirse más fuertes, ¿sí? Y que no sean tan humillados. Las escrituras nos hablan del primer asesinato, ¿sí?, cometido, y este fue por Caín a su hermano Abel, en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 4, donde nos relata que el Eterno no le agradó la ofrenda de Caín y éste le provocó enojo y decayó su semblante. Vemos que el Eterno se percata de esto y le dice: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso no es que si procedes bien tendrás elevación? Pero si no procedes bien, a la puerta el pecado está agazapado y hacia ti está su deseo. No obstante, tú podrás dominarlo, pero no pudo dominarlo, ¿sí? No pudo dominar ese enojo, esa molestia y el sentir abatido, porque sabemos que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Shemot o Éxodo 21:12 nos dice: el que hiere a un hombre y le causa la muerte, ciertamente morirá. Nos hace saber este texto que se establece la pena capital para una persona que le quita la vida a otra premeditadamente, como nos lo dice más adelante en el Pasuk 14,
nos continúa diciendo, pero si un hombre actúa con premeditación contra su prójimo para matarlo a traición, lo quitarás de mi altar. ¿Para qué? ¿Sí? Para darle muerte. Ahora, Proverbios 6 nos hace saber que el Eterno odia 6 cosas, entre las que se encuentran las manos que derraman sangre inocente, los pies que se apresuran para hacer el mal y un corazón que trama pensamientos de iniquidad. El corazón es donde salen todos los pensamientos de iniquidad, como nos los confirma Mateo 5:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. La versión griega no, nos lo cita de esta manera, porque procedente del corazón están saliendo razonamientos malos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, hurtos, falsos testimonios e insultos injuriosos. Vemos que todo se origina en el corazón, como nos lo cita el profeta Jeremías, el cual afirma que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces nos hace saber y nos advierte sobre la naturaleza engañosa y perversa del corazón, de aquellos que se encuentran fuera de la voluntad de Hashem. Tal vez por eso en Lucas 6:45 nos dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos que lo que la abundancia del corazón habla, ¿sí?, sale por la boca. Es claro que todo lo que nuestro corazón guarda negativamente, tarde o temprano, es expresado por nuestras palabras, al tiempo que nuestras acciones son un reflejo directo de lo que está dentro de nuestro corazón. Mateo 5:21 al 22 nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto, ¿sí?, que se refiere a decir tonto a una persona, quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos que Yeshua nos hace ver más allá de lo que está escrito, del no matarás, ya que la actitud de la ira en una persona desata el desprecio hacia otros y tiene el mismo peso de castigo del acto físico de matar a una persona. Yeshua nos muestra claramente que una persona que se enciende de cólera puede burlarse e insultar gravemente a los demás. En el Talmud, en el libro del Talmud Bab Metzia 58b, encontramos una enseñanza donde se nos dice que los insultos pueden ser más graves que un golpe físico, ya que los sabios nos hacen saber que la persona que insulta a alguien es considerado como si hubiera derramado sangre, ya que las palabras pueden herir profundamente y dejar cicatrices que durarán demasiado en sanar dentro del alma, dentro de la persona. Recordemos que las palabras tienen un gran poder espiritual, tanto para construir como para destruir relaciones. De esta manera se enfatiza la importancia de hablar con respeto y amabilidad a los demás, ¿sí? Ahora, las personas que se burlan de alguien más o lo hacen sentirse avergonzado, cometen derramamiento de sangre, ya que la persona, cuando se sonroja por alguna acción de burla, el color rojo de su piel se debe a que los vasos sanguíneos se dilatan y eso provoca el enrojecimiento del rostro. Es decir, hubo un derramamiento de sangre en el interior del rostro de la persona. Es por eso que Yeshua nos explica que el enojo, la burla y los insultos graves también son actos condenables que resultan en un juicio severo. Que es como si estuviéramos matando a una persona. Y primera de Juan 13:15 nos confirma: todo el que odia a su hermano es homicida, y saben que no hay vida eterna en él. O sea, es grave. O sea, tenemos conocimiento de causa, que es el burlarnos, que es el hablar palabras injuriosas contra otras personas. Porque una palabra, siempre he dicho, una palabra que te daña, te va a doler más que un golpe. De un golpe te podrás levantar, pero de una palabra no te vas a poder levantar durante mucho tiempo. Necesitas sanar todas esas palabras que llegaron a tu vida en algún tiempo que te causaron daño. Ahora tengamos cuidado
y no dejemos que nuestro corazón brote alguna raíz de amargura. Mantengamos limpio de toda contaminación y mantengámonos en los caminos de la Torá para tener una vida eterna. El siguiente pecado, que es la inmoralidad sexual, como ya lo vimos en la generación de Noah con respecto a la inmoralidad sexual, un tema muy tabú para muchas personas, pero las escrituras en Levíticos Vayikra 18 nos mencionan el no descubrir la desnudez, pero la palabra hebrea que se usa en este pasaje es herba, que se refiere a la exposición de las partes íntimas del cuerpo humano, pero específicamente se refiere a las relaciones sexuales. Vemos que en este pasaje nos trae la prohibición de tener relaciones íntimas con familiares directos, familiares de segundo plano, familiares políticos, todo esto porque este tipo de prácticas tenían los diferentes pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. La Torá nos dice que así practicaban en Egipto y así practicaban en Canaán. Y para ser un pueblo digno y apartado para el servicio de Hashem, tenía el pueblo de Israel que mantenerse en pureza y santidad, ya que todo temeroso del Eterno tiene que mantenerse alerta a las tentaciones que se encuentran a nuestro alrededor. Primera de Corintios 6, 18, 20 nos dice: huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Hashem? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo al Eterno. Todo pecado trae contaminación a nuestra vida, pero el de la inmoralidad sexual contamina de una manera muy profunda a nuestro interior, daña ese templo de Hashem que cada uno de nosotros tenemos en el interior. No solamente lo dañamos al tener inmoralidad con otras personas, animales, objetos, sino con nuestra propia pareja, al no hacer las cosas correctas o adecuadamente en la intimidad. Es cierto que nadie nos ha enseñado ese tema, que como lo mencioné, es un tabú para muchos. Pero por medio de las escrituras y a la luz de la Torah podemos discernir cuál es la forma que el Eterno le agrada que una pareja se conozca en la intimidad. Y digo se conozca en la intimidad porque esta palabra es una palabra kadosh que usa las escrituras al mencionar cuando el Eterno habla que Adán conoció a Eva. Está hablando de la intimidad. ¿Sí? No obstante, también el Ramban Maimónides en el Sefer Kedushá, en el libro de la santidad, nos trae 22 capítulos sobre las leyes de las relaciones íntimas para que podamos tener una vida conyugal con más agrado a los ojos del Creador y mantener nuestro lecho como nos los hace decir Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. La versión griega nos dice lo siguiente: honorable el matrimonio en todo y la cama incontaminada, porque los hacedores de inmoralidad sexual y adúlteros juzgará al Eterno. El mantener una cama sin contaminación, sin mancha, sin mancilla, es estar en la intimidad con tu esposa de la forma más correcta ante los ojos de Hashem. El libro de la santidad nos enseña que nada que contamine la mente o el cuerpo de la pareja y en lo que no estén de acuerdo ambos no debe de ser permitido. Primera de Corintios 6, 13 al 15 nos dice: el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Eterno, y el Eterno para el cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son un miembro del ungido? ¿Acaso tomaré los miembros de Mashiach y los haré miembros de una prostituta? Jamás. Entonces, Efesios 5, 3, 5 nos cita: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras obscenas, necedades o chistes de mal gusto, sino más bien acciones de gracia, porque deben saber esto: ningún inmoral, impuro o avaro, que es un idólatra, tendrá parte en el reino del Mashiach y del Eterno. Tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza de pensar, ¿sí? De escuchar, de hablar, de caminar, de tocar, de mirar. Porque Yeshua nos dijo: han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
y adulteró con ella en su corazón. Cuando nuestro pensamiento no es un pensamiento de pureza, al mirar el sexo opuesto, y hablo de hombres y mujeres, no estamos hablando solamente del hombre, porque hoy en día la mujer tiene más perversidad sexual que el hombre, al tiempo que no estamos agradando al Eterno y estamos siendo transgresores de su ley, ya que el deseo de algo entra primero por la ventana del alma, que son los ojos, después se arraiga en el corazón y posteriormente se maquina en el pensamiento y se expresa por los demás miembros del cuerpo según las funciones y el pensamiento inmoral de cada persona, ya que todo esto se hace evidente en nuestras acciones, como nos lo menciona Gálatas 5:19 al 21. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, vicio, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, egoísmo, divisiones, envidia, borrachera, orgías y cosas parecidas. Les advierto, como ya lo he dicho, que los que así viven no heredarán el reino de Hashem. Para poder para poder ser herederos del reino de Hashem, debemos dejar todo tipo de inmoralidad y de acciones incorrectas que no le agradan al Eterno, ya que la voluntad de Hashem es como nos lo cita en Primera de Tesalonicenses 4:3 al 5, porque la voluntad de Hashem es que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo controlar su propio cuerpo, vivir en santidad y honor, sin dejar llevar por la pasión como los otros pueblos que no conocen al Eterno. En este estudio podemos ver en el capítulo 9, Pasuk 20-25, sobre la embriaguez de Noah, lo que aconteció con su hijo Ham, que las escrituras nos dicen que descubrió la desnudez de su padre, pero a la luz de la Torah se encuentra la palabra Herbat. Sabemos que el significado real de esta palabra, mediante este estudio, es relación sexual. No quiero entrar en controversia si tuvo intimidad el hijo con el padre o con la madre. El punto es que ocurrió una transgresión de inmoralidad sexual. Y esto causó que Noah maldiciera no a su hijo Ham, sino a su descendencia. Veamos algo. ¿Por qué será que el Eterno, uno de los pecados que más aborrece, es el de la inmoralidad sexual? Porque el Mabul, el diluvio, vino porque la generación de Noah, dentro de los 3 pecados que ya vimos, se encontraba el de la inmoralidad sexual. En la destrucción de Sodoma y Gomorra también vino la purificación por fuego, y en esas ciudades también el pecado que predominaba era la inmoralidad sexual. Es grave, pero hoy en día estos pecados se encuentran a nuestro alrededor y en todo lugar, ¿sí? Agregando un cuarto pecado que nos habla este estudio, como el de la corrupción, ya que en aquel entonces las autoridades no hacían justicia por ningún delito que se les presentara en los tribunales, y esto permitía que la gente hiciera lo que quisiera sin recibir castigo alguno. Hoy en día es lo mismo. Vivimos en un mundo de injusticia, sin valores, con asesinatos en todas partes del mundo, idolatrías en diferentes países, y lo más tremendo es la inmoralidad sexual que vivimos hoy en día, que se vive en la casa, que se vive en la escuela, en el trabajo, en los lugares públicos, en el súper, en las calles, ¿sí? En todo lugar donde andemos vamos a encontrar inmoralidad sexual. Más aún con las redes sociales y el navegador de internet. Las personas están a un clic de abrir una ventana y tener acceso a todo tipo de inmoralidad sexual. Es triste decirlo, pero según comentarios, no me consta, ¿verdad? Tendríamos que investigarlos, pero no creo que esté lejos de la realidad. Más del 50% de los líderes o ministros religiosos, o que se dicen temerosos de Dios, tienen problemas con la inmoralidad sexual. Se nos enseña que al final de los tiempos el pecado de la inmoralidad sexual se incrementará con la finalidad de desviar o hacer caer a todos los que realmente quieren esforzarse en estudiar Torah. Pero es algo que el Eterno permite para probar sus corazones, ¿sí? De ver realmente quién está dispuesto a servir con dignidad al Creador del universo. Vemos que en el capítulo 7, en el Pasuk 16, nos dice: Llegaron macho y hembra de toda carne, tal como el Eterno le había ordenado, y Hashem la cerró para él. Las escrituras nos citan en Mateo 24, 37 al 39. Y como fue en los días de Noah, así también será
la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noah en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que el tiempo de 120 años que se le había dado a la humanidad para que se arrepintiera terminó, y el Eterno cerró la puerta del arca. El tiempo de vida en la generación de Noah era de muchos años. Después se redujo a 120 años. Y el Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vemos que la esperanza de vida promedio se fue reduciendo hasta quedar 80 años únicamente. Vemos que en este 2028 Israel cumple 80 años de su independencia, y entre el 2029 al 2030 se cumple un jubileo. ¿Acaso se estará terminando el tiempo para hacer teshuvá, para arrepentirnos y retomar el camino correcto, para regresar a las cosas de Hashem? El Eterno tiene el control de todo. Él sabe cuántos segundos, minutos, horas, días o años de vida nos quedan a cada uno de nosotros. Pero la realidad es que no tenemos el tiempo comprado. Depende de nosotros entrar al arca de Hashem o quedarnos afuera después de que Él cierre la puerta. Aún es tiempo de hacer las cosas correctas. Si como en los tiempos de Noah será la venida del Mashiach, creo que el tiempo está cerca, porque así como en aquel tiempo la humanidad se encontraba en una perversidad total, que a lo malo le llamaban bueno, hoy vemos que estamos viviendo como en aquel tiempo. La decisión, como se los dije, es personal y el tiempo se termina. Este estudio es una llamada fuerte para regresar a los caminos correctos y reflexionar qué hemos hecho con nuestros años pasados. ¿Qué hicimos en los años anteriores? ¿Hicimos cosas agradables o cosas desagradables? ¿Hicimos lo correcto o hicimos lo incorrecto? Si realmente hicimos lo correcto, sigamos esforzando por hacerlo aún mejor, ¿sí? Pero si hicimos cosas desagradables, cosas incorrectas, ante el Eterno, hagamos un cambio. Hagamos un cambio y tratemos de agradar en todo. Dejemos el mal y hagamos el bien. Dejemos la inmoralidad sexual, dejemos el robo, dejemos la corrupción, dejemos el homicidio, dejemos todas estas transgresiones que dañan nuestra vida y la vida social, y cambiemos por hacer las cosas dignas de honra y gloria, donde el Eterno se agrada de cada uno de nosotros. Es tiempo de recordar que no importa cuál haya sido la transgresión, el pecado que tú hayas cometido, el más grave o el menos grave, si realmente nos arrepentimos, hacemos una teshuva grande y grandiosa. Los sabios nos dicen que aquella persona que practicó la inmoralidad sexual por mucho tiempo y hace teshuva, se arrepiente de esos pecados y camina en los caminos del Eterno con dignidad, ¿sí? Purificándose, siendo kadosh con santidad, no solamente se le perdona la transgresión de la inmoralidad sexual, sino todos los demás pecados quedan limpios. Por eso es que su palabra dice que nuestros pecados, si estaban rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y recordemos que la decisión es personal. Shabbat Shalom. Nos vemos el próximo Shabbat.